Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este su programa Noti Alerta. El día de hoy tenemos para ustedes el tema de la discriminación. En algún momento de nuestra vida todos nos hemos sentido discriminados. Pero, ¿qué es discriminar? Según Jorge La Rosa, discriminar es el acto de separar, diferenciar o excluir a alguna persona, tratarla como un ser inferior, privándole de derechos por ciertas características físicas, ideales, religión, cultura, orientación sexual o por su posición económica u otros motivos aparentes. Este menosprecio hacia el considerado diferente afecta su dignidad humana y lo somete a maltratos y abusos. Generalmente, la discriminación es negativa y nace en prejuicios o juicios sin fundamentos que emiten sobre una persona. Los prejuicios generalizados hacia ciertos grupos hacen nacer los estereotipos, como son los gitanos son sucios, otros tantos dicen los negros son poco inteligentes, otros los judíos son avaros, etcétera. Los estereotipos y prejuicios son siempre mentirosos, pues para opinar sobre alguien se deben tener pruebas y menos aún se debe generalizar, pues se le está coartando a la persona el derecho a la individuación. En el tema del día, que es la discriminación, vamos a presentar una serie de informes en la cual se tendrán en cuenta cómo ha sido la discriminación tanto en nuestro departamento como en nuestra ciudad. Por favor, El continúe. problema de la desigualdad como el de la discriminación tiene múltiples causas, es decir, son multicausales. Para comprender las causas de la discriminación, vamos a examinar un caso paradigmático, que es el del nazismo alemán en la primera mitad del siglo XX. Su impulsor fue el mandatario militar Adolfo Hitler, quien consideraba especialmente inferiores a los judíos. Contra ellos y a través de sus subordinados puso en marcha una serie de prácticas aberrantes que aún hoy estremecen por su inhumanidad. Ponerles un distintivo con una estrella para marcarlos, segregarlos, encerrarlos en guetos y después en campos de concentración, quitarles todas sus posesiones, arrebatarles sus empleos, separar a las mujeres de los hombres, separar a las familias, no llamarles por su nombre sino por un número, raparles la cabeza y vestirlos como presos, prenderles fuegos en la barba, orinarles encima, quemarlos en sinagoga, hacer colchonetas con el pelo de las mujeres, obligarles a seleccionar el crematorio en el que morirían sus amigos, desnudarlos antes de gasearlos y un sinnúmero más de actos aberrantes nos obligan a preguntarnos cómo pudo la sociedad alemana tolerar esa situación, por qué defendían los actos y validaban el trato desigual y la discriminación que hacían todas estas personas que antes eran sus amigos, clientes o conocidos. A continuación, analizaremos las causas de la discriminación tomando como referencia este hecho histórico. Ha sido practicada de una forma u otra por el ser humano desde tiempos inmemoriales, siendo uno de los ejemplos más notorios el hecho de la esclavitud en la historia de casi todos los pueblos, en donde se discriminaba a un ser humano por motivos de haber sido vendido en guerra, ser de otra raza, pueblo, religión, etc. En tiempos más recientes, al haberse ideado y llevado a cabo leyes que dan igualdad jurídica a los miembros de una comunidad, los actos discriminatorios son ilegales, como es el caso de algunas legislaciones como la Constitución mexicana, que prohíbe la discriminación, o varios tratados internacionales, los cuales protegen los derechos de las personas. La discriminación se centra en sectores sociales o individuos generalmente desprotegidos o a quienes se les considera como diferentes o inferiores al resto del grupo social. Es el caso de la discriminación política, jurídica, religiosa y dogmática practicada en Sudáfrica durante el apartheid o la discriminación practicada durante la colonia española a las denominadas castas, ya sea por diferencia étnica, económica o social, desfavoreciendo a un grupo indígena, mestizo y de ascendencia africana, así como a individuos de origen criollo, es decir, los hijos de europeos nacidos en el continente americano. Cabe destacar que varios tipos de discriminación se encuentran interrelacionados. Por ejemplo, en el caso de la discriminación laboral, puede estar anudada con la discriminación étnica, de género o por la condición de persona, como el estar embarazada en una mujer. Así que muchos tipos incluyen a otros dentro de su esfera. Más comunes son la discriminación social, la discriminación laboral, la discriminación religiosa, la discriminación por nacionalidad, la discriminación por discapacidad, la discriminación de género, la discriminación por tendencia sexual
Y una de las más comunes en nuestra es la discriminación racial. Seguidamente les estaremos presentando un video en donde se puede evidenciar un claro abuso de autoridad por parte de los uniformados de la Policía Nacional, en donde agreden a unos jóvenes oriundos del municipio de Barbacoas, Nariño, por su tono de piel en las afueras de un establecimiento nocturno en la ciudad de Pasto. A continuación tenemos el testimonio de uno de los afectados en estas imágenes. Nosotros, un grupo de reservistas, estábamos pasando una noche en una discoteca de la ciudad de Pasto y por Y motivo, hubo un problema con una señora, y cuando fue llegando la policía y por ser solamente negros nos fueron acribillando a bolillos y sin ninguna explicación alguna. Gracias a Dios una muchacha pudo grabar lo que estaba sucediendo, y en el video se muestra cómo nos maltratan y cómo los policías indignados nos dan golpes sin ninguna justificación. La legislación colombiana, en respuesta a ello, ha adoptado figuras jurídicas de otras legislaciones para evitar este fenómeno. Es así como la Constitución Política Nacional consagra artículos que entre sus fines están radicar cualquier manifestación de discriminación. Por ello, en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia se establece que es un deber del Estado garantizar la igualdad de los connacionales. También en su artículo primero dice que el Estado está fundado en el respeto por la dignidad humana. En su artículo quinto reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona. Por su parte, en el artículo 7, reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación. Pero el artículo más puntual frente a este tema es el artículo 13, que determina que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. El Estado protegerá y tratará a las personas con igualdad y con los mismos derechos, y que no existirá ningún tipo de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Y que el Estado promoverá las condiciones para que exista igualdad y evitar la discriminación. Muchas gracias. Esta investigación es generar conciencia de que aunque tengamos diferencias económicas, sociales, raciales, físicas y mentales, somos simplemente humanos. Que con el solo hecho de nacer tenemos derechos, principalmente a la vida y a no ser juzgados, ni por raza, credo, religión o política. Lo más importante es tratar de sacar de la mente ese paradigma que tienen unas personas contra otras, ese pensamiento de no aceptación, por sus diferentes características, sabiendo que ser discriminado es un hecho totalmente aislado, porque en consecuencia. Para finalizar con nuestro programa, hemos llegado a las siguientes conclusiones acerca del tema del día. Las personas somos todas iguales en esencia y diferentes en accidente, lo que debería contribuir a hacernos más fuertes, para enriquecernos los unos a los otros, y los más favorecidos en algunos aspectos, ayudar a los que más lo necesitan, por ejemplo en materia económica. De igual manera, la discriminación racial y étnica ocurre a diario, a la vez que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia destruyen vidas y comunidades por medio de sus diferentes manifestaciones, desde privar a las personas de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, hasta proporcionar el odio étnico que puede conducir al genocidio. La lucha contra el racismo es una prioridad para la comunidad internacional y es parte esencial de la labor de la Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Comúnmente se realiza una exclusión y maltrato bajo la creencia falsa de que una raza o etnia es superior a la otra, lo que ha llevado a conflictos violentos y a la discriminación sistemática de la población entera a lo largo de la historia. Como hayan sido resueltas. Los esperamos en... Por cómo me he visto no me dejan entrar, por cómo me veo me van a relegar, porque no soy joven, no puedo trabajar no más. Porque estoy enfermo, no me van a aceptar.